Génesis, clase 2, audio 3. Muy bien, estamos acá con Génesis capítulo 3, en los últimos versículos. Estuvimos viendo el juicio de Dios para con Adán. Vimos el hecho de que el trabajo iba a ser arduo, que le iba a traer dolor, que, que mucho de ese trabajo no iba a producir lo que hasta ese momento producía. Y bueno, y terminamos viendo que el final iba a ser la muerte, ¿no? Polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Hasta que vuelvas a la tierra. La muerte no existía para Adán y para Eva, ellos iban a vivir para siempre. Estaba, ¿se acuerdan? El árbol de la vida, del cual ellos podían tomar. Y, y bueno, la Biblia, como ya dijimos, aclara que la muerte es consecuencia del pecado. La muerte física, hablamos acá. También la muerte espiritual, pero acá puntualmente habla de la muerte física. Polvo eres y al polvo volverás. Es curioso, ¿no? Satanás le había dicho a Eva, serás como Dios, ¿no? Era también su ambición. Y Dios le dice al hombre, no, no, sos polvo, ¿no? Es el orgullo hace pensar que somos lo que no somos, ¿no? Todo lo que es la nueva era nos hace, quiere hacerle creer al hombre que él es una especie de Dios. Y Dios nos pone en la realidad, ¿no? Todo lo que podemos ser lo somos por la gracia de Dios, pero en sí no somos absolutamente nada comparados con Dios. O sea, Dios dice sos polvo, en otro lado dice que el hombre es como la hierba, eh, y debemos entender de que si somos valiosos es porque para Dios somos valiosos, ¿no? Y es maravilloso sentir y pensar que a Dios le importamos mucho y que Él lo dio todo por nosotros y que para Él nos considera importantes. Pero no significa que nosotros seamos Dios o seamos por nosotros mismos algo, ¿no? Dios le dice, eres polvo eres y al polvo volverás. No, no sos Dios, sos polvo, ¿no? Y un llamado a la realidad. Pero también parte de ese juicio es que la tierra será maldita por tu causa, leímos. Y la verdad es que el pecado no solamente trajo consecuencias a la humanidad, al ser humano, sino trajo consecuencias a toda la creación. Dios había puesto al hombre como cabeza de su creación, no solo de las personas. Y la muerte y la corrupción y la degradación, en algún sentido, la sufrió toda la creación de Dios. A tal punto que al final de los tiempos Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Va a terminar con esta creación, que por un lado nos cuenta las maravillas de Dios, pero por el otro lado tiene rasgos, tiene huellas del pecado por el cual la hemos corrompido. Entonces dice después ahí que versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y entonces acá vemos, ¿no? Adán llama a Eva, hasta ese momento aparentemente no era Eva su nombre, porque es madre de todos los vivientes. Y acá está un poco escondida, ¿no? El hecho de que les quedó grabado eso de la descendencia de la mujer, de que ahí de esa descendencia vendría la esperanza y la salvación. Y estos pequeños signos, y después vamos a ver algunos más, nos hacen ver que ellos estaban ahí aferrándose a esa promesa. Y ahora, el versículo 21 dice que Jehová hizo túnicas de pieles y los vistió. Ellos se habían hecho un vestido de hojas de higuera. Dios les quita eso, que no servía para nada, y Él va a hacer otro vestido con túnicas de pieles. Ahora, si esto implica que Dios tuvo que ahí sacrificar animales, no había muerte animal tampoco hasta ese momento, ¿no? Y ellos quizás tuvieron que presenciar por primera vez en sus vidas, ver morir animales y ver que Dios derramamiento de sangre, y que de esas pieles Dios les tuvo que hacer vestidos para que ellos pudieran estar cubiertos,
obviamente mucho mejor que con las hojas de higuera. Pero eso nos habla, ¿no? De que toda forma en que el hombre puede cubrir su pecado, taparlo, tapar su vergüenza, es totalmente absurda y que solamente Dios puede cubrir, ¿no? Y también es una figura en el hecho de entender que es a través de alguna manera Dios los estaba preparando y mostrando que era a través del derramamiento de sangre que iba a venir esa solución, esa provisión para el pecado. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Parte final del juicio es que Dios va a echarlos del huerto, va a poner ahí una guardia de querubines que no iban a permitir que ellos vuelvan a comer del árbol de la vida. De alguna manera, si bien es un juicio, también es un acto de misericordia, ¿no? Dios no quería que Adán y Eva vivieran en ese estado de pecado para siempre, ¿no? Dios tiene otro plan, sí que vivamos para siempre, pero no en una naturaleza pecaminosa, ¿no? Y entonces Dios ahí, un poco un juicio, pero también por misericordia, no les va a permitir que esa naturaleza pecaminosa en ellos la tuvieran por toda la eternidad, ¿no? Y no les va a permitir llegar al árbol de la vida. Ese huerto ahí fue como custodiado, fueron echados de allí. Creemos que probablemente ese huerto que estaba ahí en Mesopotamia, en Asia Menor, lo que sería ahora Irán, cerca del Éufrates, como vimos, un lugar físico, un lugar real, un lugar geográfico. Bueno, probablemente ya después no hizo falta cuidarlo, quizás con el diluvio que destruyó la tierra por completo y que probablemente terminó con ese lugar también. Pero bueno, ahí tenemos entonces el final de esta parte, Dios juzgando el pecado y a la vez dándonos una esperanza de redención. Muy bien, vamos a seguir entonces con el capítulo 4 de Génesis, en la historia de Caín y Abel. Leemos Génesis 4.1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Paramos acá un minuto. Entonces aquí tenemos, ¿no?, el acontecimiento, cuenta la historia, nacen Caín y Abel, hermanos. Había otros, obviamente, hermanos, tenían distintos oficios. Caín era labrador de la tierra, Abel pastor de ovejas. Eso implica que había más gente en la tierra, ¿no? El hecho de a lo que ellos se dedicaban. Pero acabo de contar puntualmente este episodio en la vida del primer asesinato, digamos, que queda registrado en la Biblia, ¿no? Y dice que Abel llevó una ofrenda a Dios, ¿no? Y Caín también llevó una ofrenda. Cada uno llevó una ofrenda de acuerdo a la tarea que cada uno hacía. Abel criaba ovejas, llevó una ofrenda de las ovejas. Caín cultivaba la tierra, llevó una ofrenda del fruto de la tierra. Y el versículo 4 dice que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, ¿no? Y acá tenemos una situación que, bueno, no está muy detallado los por qué, pero lo que podemos entender es que no era el problema la ofrenda, no es que la ofrenda era mala, la de Caín, y era buena la de Abel,
sino que si leemos con atención dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. El problema no era la ofrenda, el problema era Abel y el problema era Caín. O sea, lo que uno puede ofrendar a Dios es agradable a Dios, no por lo que uno ofrende, sino por el corazón del ofrendante. ¿No? El problema era el corazón de Abel y el corazón de Caín. O sea, el problema era el corazón de Caín, que va a quedar en evidencia enseguida cuál era su actitud, ¿no? El problema era que había un problema en el corazón de Caín, ¿no? Y Dios va a tratar de que Caín se diera cuenta y corrigiera eso. Pero la actitud de Caín, dice en el versículo 5, dice que se ensañó en gran manera y decayó. Entonces Dios le va a hablar, le va a decir, ¿por qué te ensañaste? ¿Por qué estás así? Si dice el versículo 7, si hicieres bien no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Como diciendo, estás mal, si corregís tu situación, vas a ser enaltecido. Y si no lo haces, estás a la puerta del pecado. Pero vemos ahí el camino entonces que va a tomar Caín. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Muy bien, y acá tenemos el final de este episodio, ¿no? Caín va a tomar una decisión de matar a su hermano. Él planifica y ejecuta el asesinato, le dice a Abel, vamos al campo, allí una emboscada, lo mata, lo asesina. Y Dios lo interpela, ¿no? Y ¿qué pasa? ¿Dónde está tu hermano? Y ahí tenemos, ¿no?, la respuesta de Caín. No sé, dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿No? Y eso es el despliegue total del pecado, ¿no?, de la naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios nos quiere mostrar eso, ¿no?, en la vida de Caín, un asesino, ¿no? Alguien que no pudo soportar que Dios le marcara su pecado y que en vez de corregir eligió este camino, ¿no? El juicio de Dios hacia Caín, bueno, ahí está, versículo 11, maldito seas tú de la tierra, ¿no? Caín no iba a poder ya tener, si bien ya la tierra le había dicho Dios a Adán que iba a ser duro el trabajo, a Caín hay una maldición extra. No le iba a rendir nada a la tierra, por lo tanto no podía dedicarse ya a lo que él se dedicaba, que era a la agricultura. O sea, iba a tener que vivir como un nómade, como un errante, no iba a poder establecerse en ningún lugar. Y bueno, ese era el juicio, ¿no? Caín le dice a Dios que era muy duro porque iban a terminar matándolo. Alguien iba a querer hacer justicia por lo que le hizo a su hermano. Y Dios le pone una señal, no sabemos de qué era esa señal, pero prohibiendo de que alguien se vengara de Caín o alguien lo ejecutara. O sea, hasta después del diluvio, fue ahí cuando recién Dios permite que el hombre ajusticie o aplique justicia contra otro hombre. Hasta ese momento Dios se encargaba a él de poner castigos, pero no lo podía hacer otra persona o un gobierno de personas, sino que quedaba en manos de Dios.
el castigo por el pecado de la gente.